Para triunfar hay que tener el coraje de triunfar. Esta semana, en El Profe Relata, Rubén González. Bueno, Rubén, bienvenido El Profe Relata, bienvenido a esta tercera temporada de Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. La verdad que para mí es un placer enorme tenerte y tener representante de los deportes de invierno, así que bienvenido. No, para mí es un honor. Hace años que no hago una entrevista en Argentina. Bueno, eso quería decir, porque en realidad vos no estás viviendo en Argentina, sino que estás en Estados Unidos. Sí, vivo en Colorado, como a 70 kilómetros al sur de Denver, y desde los 6 años que nos mudamos, emigramos a Estados Unidos. Así que algunos de los amigos olímpicos argentinos se ríen de mi español, dicen, vos hablás como hablaban nuestros abuelos, ¿no? Porque es como si estuviera en otra era. Está como entremezclado ese inglés y ese español ahí de raíces, pero estamos bastante bien. Bueno, me alegro. Y te quería llevar a ese momento, en realidad como primera pregunta, en esta cuestión de viajar a tu infancia. ¿Cómo la recordás? Bueno, nací en Campana. Mi viejo era ingeniero químico, trabajaba en la refinería de la ESO, y mi hermano Marcelo y yo nacimos ahí. Y en 1968, cuando las cosas se estaban poniendo feas, ¿no? Una inflación bárbara y desaparecidos y terrorismo, no sé cómo se las ingenió mi viejo para que lo aceptaran en Estados Unidos, la ESO, y de un día para el otro estábamos en Nueva York, 2 años ahí, después Houston, Venezuela, un par de años, casi 30 años en total en Houston, y ahora estoy en Colorado porque nunca aguantaba el calor de Houston. Pero cuando era chico, me encantaban los libros y todavía me encantan los libros de Julio Verne. Yo siempre, porque eran historias de aventuras, ¿no? Y yo siempre quería que mi vida fuera una aventura, igual que los chicos de esos libros. Y entonces cuando vinimos a Estados Unidos, ya los tenía en castellano y mis viejos los compraron en inglés y trajeron una maestra y así fui aprendiendo el inglés. Y yo siempre estaba buscando mi aventura, ¿no? Como si tenía las antenas así buscando la aventura. Y nunca me voy a olvidar cuando tenía 10 años, estaba viendo por primera vez las Olimpiadas en televisión, eran las de Sapporo, las de invierno en Sapporo, Japón, de 1972, y quedé fascinado, ¿no? Estaba con Marcelo al lado y le digo, ese es mi sueño, voy a ser olímpico, ¿no? Pero era un sueño de hadas porque no soy gran atleta, no soy súper rápido, no soy súper fuerte, soy como tu vecino, ¿no? Pero mucha garra, nunca me doy por vencido. Y entonces empecé a leer todo lo que podía encontrar sobre las Olimpiadas. Y lo que me atrajo a esos atletas, y que es medio raro, no eran las medallas ni el atletismo, era el espíritu que representaban, porque me di cuenta, este es un grupo de personas que tienen un sueño y están dispuestos a pelear y sufrir y hacer lo que sea necesario para llegar, y algunos llegan y tenés que ser súper fuerte, ¿no? De corazón, ¿no? Para hacer eso, y quería ser uno de ellos. Yo quería estar en el club de los olímpicos. Pero era un sueño de hadas porque nunca me escogían para los deportes en la escuela. Y pasaron un par de años y mi viejo se cansó, ¿no? de oírme hablar de las Olimpiadas pero no hacer nada, y me dijo, a vos te gusta la lectura, ¿por qué no lees biografías? Si lees las historias de gente que hayan logrado grandes cosas, vas a ir dándote cuenta cómo llegar. Y las empecé a leer y me gustaron enseguida porque eran libros reales de las biografías, ¿no? De aventuras reales. Y me di cuenta que siempre era la misma historia, era alguien que tenía un sueño, después tenía un desafío, ¿no? Y después la victoria, ¿no? Siempre había que pasar por ese desafío. Y todos lo que tenían en común era perseverancia, eran unos cabeza dura. Y mi mamá siempre me decía cabeza dura, así que eso me dio un poco de esperanza. Pensé, a lo mejor tengo algo de lo necesario. Y decidí, a los 12 años de edad, después de haber leído algunas biografías, tomé una decisión que cambió mi vida. Me dije a mí mismo, si la perseverancia es lo que te ayuda a alcanzar a tu meta,
y darse por vencido, se terminó el sueño, entonces lógico, de hoy en adelante no me doy más por vencido, ¿no? Y pasan unos años y los chicos de la escuela me empiezan a llamar Bulldog, ¿no? Porque era tenaz. Y así empezó la cosa. Y a los 21 años de edad, estoy viendo las Olimpiadas de nuevo por televisión, o sea que 11 años después, y veo, y durante ese tiempo constantemente leyendo biografías y leyendo libros de cómo superarse, me encantaba eso, y estoy viendo las Olimpiadas de Sarajevo de 1984 a los 21 años de edad, y veo un patinador artístico acá, es más o menos del tamaño de Messi, se llama Scott Hamilton, se ganó la medalla de oro, y cuando lo vi, ese petizo ganarse la medalla, me cambió toda la mentalidad. Dije, si ese chiquito puede ganar, yo por lo menos puedo participar. Voy a estar en las próximas, sea como sea, pero tengo que encontrar un deporte. Y así empezó. ¿Y por qué los deportes de invierno? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de los deportes de invierno? Mira, cuando vi a ese patinador y por fin creí que era posible, porque antes no creía que era posible, fui a la biblioteca, ¿no? Y me agarré un libro así grande de las Olimpiadas y primero empecé a buscar los deportes de verano, pero en 5 minutos me di cuenta que hay que ser Superman para ganar eso, para hacer esos deportes, porque hay que tener fuerza y velocidad y potencia, y yo no tenía eso. Y entonces empecé a mirar la lista de los deportes de invierno y a medida que miraba esa lista, empecé a pensar, yo estoy por plantear un plan por los próximos 4 años. Lo más lógico es basar el plan en mi fortaleza. Mi fortaleza no es ser gran atleta, mi fortaleza es que soy bulldog. Yo nunca me he vencido. Entonces tengo que encontrar un deporte que sea tan difícil, que tenga tantas quebraduras, que van a haber muchos que se den por vencido y ahí voy a poder resaltar, ¿no? Y entonces busco salto de esquí, bobsled, ¿no? No sé si viste la película Jamaica bajo cero, ¿no? El bobsled es un trineo más grande, parece un carrito, y el luge. Yo nunca había esquiado, así que el salto de esquí hubiera sido suicidio, así que ese lo descarté. Y el bobsled tenés que encontrar 3 locos más, así que ese también lo descarté y quedó el luge. Y ese luge lo podías hacer individualmente. Entonces dije, ese es para mí. Nunca lo había visto por televisión en ese punto de mi vida. Si lo hubiera visto, no lo hubiera hecho. Tan loco no soy. Tenía una foto de un lugista y dije, ese se ve difícil y ese lo puedo hacer solo. Ni sabía dónde estaba la pista. Ni idea tenía. Yo vivía en Texas. Y entonces mi viejo siempre me decía que si tenés que cruzar un campo de minas, ¿no? Lo más lógico es buscar a una persona que ya lo haya cruzado, ¿no? Y especialmente alguien que haya llegado, ¿no? Que todavía pueda caminar, ¿no? Y ese te puede indicar. Siempre buscar a la persona que haya hecho lo que quieres hacer. Y en Houston no iba a haber nadie, ningún lugista que supiera eso. Entonces le escribí una carta a Sports Illustrated, ¿no? Que es la revista más grande de deportes en Estados Unidos, como decir, el gráfico, y les pregunté, ¿dónde hay que ir para aprender a hacer el luge? Y me respondieron, me dijeron Lake Placid, New York. Lake Placid es un pueblito, como 4 horas en auto al norte de Nueva York, y ahí se llevaron a cabo las Olimpiadas de 1936, creo, y la de 1980, y ahí está la pista. Y les hablo por teléfono y les digo, soy un atleta en Houston, quiero aprender a hacer el luge porque tengo miras a ser olímpico dentro de 4 años, ¿me ayudan? Y el tipo me pregunta, ¿cuántos años tenés? Y le dije, 21 años. Y se mata de risa, ¿no? ¿Estás loco? Este deporte se comienza a los 6, 7, 8 años de edad, ¿no? Ni loco podés hacer esto. Y yo no colgaba para nada el teléfono, ¿no? Porque yo pensaba, si cuelgo el teléfono se terminó todo. Entonces, sigo insistiendo. Y al final, de casualidad, le dije que había nacido en Argentina. Y se excita el tipo, dice, ¿Argentina? ¿Tenés pasaporte? Sí, tengo pasaporte. Bueno, si vas por Argentina, te ayudamos. Y le dije, ¿por qué? Hace un rato no me ibas a ayudar para nada. Y dice, resulta que el deporte de luge, y esto era en 1984, estamos a punto que nos echen de las Olimpiadas porque no somos globales. Solamente Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Entonces hay otros deportes que son más globales que nos quieren sacar el puesto. Así que estamos buscando gente de otros países.
espera, déjame buscar una cosa. Habrá ido a ver en algún libro y vuelve más excitado todavía. Dice, no hay ninguno en Sudamérica, vos serías un continente nuevo. Yo digo, soy continente ahora, ¿no? Pero sin saberlo, caí en una oportunidad que nos íbamos a poder ayudar unos a los otros. Y entonces los primeros 4 años entrené bajo el equipo americano, y eso fue hace 40 años y todavía me ayudan, ¿no? Tenemos esa, ¿no? Somos amigos, me enseñan suficiente para clasificar, pero no para ganarle a ninguno de ellos. Pero a mí me conviene. Y entonces así empezó. Y fui, y los primeros, pero vamos a tener, me dice, si lo querés hacer en solo 4 años, va a ser brutal. Porque 9 de cada 10 personas que comienzan este deporte lo dejan, ¿no? Y yo pensé, wow, esto encaja perfectamente a mi plan, es perfecto, ¿no? Gracias a Dios. Entonces me dice, si lo querés hacer en 4 años, los primeros 2 años, lleva 10 años aprender este deporte bien, ¿no? Vamos a tener que hacerlo en 2 años a eso. Te vas a herir mucho, pero tenemos que hacer eso porque los últimos 2 años tenés que competir contra los mejores del mundo para tratar de clasificar, porque el hecho de ser argentino no quiere decir que puedes ir. Tenés que estar, en ese tiempo había que estar entre los primeros 50 del mundo en puntos de World Cup, ¿no? Y entonces fui, y el primer año y medio, me quebré el pie 2 veces, la rodilla, el codo, la mano, el dedo, un par de costillas, pero yo siempre volvía. No, yo pensaba, una quebradura, son 6 semanas de yeso, te lo sacás y está curado y es más fuerte que antes, así que es pérdida de tiempo nomás, pero eso no me va a parar. Y entonces todavía me dicen bulldog, pero si uno no se da por vencido puede pasar a mucha gente. La mayoría de la gente se cree que hay que tener mucho talento, pero si uno tiene garra, ¿no? Y tiene las ganas de ganar y está dispuesto a hacer lo que el contrincante no esté dispuesto a hacer, es increíble las cosas que uno puede lograr. Para la gente que no sabe lo que es el luge, ¿se lo podrías explicar más o menos? Más o menos. Es una pista de hielo como de 1400 metros de largo. Empieza como a 50 pisos de altura y es inmensa la pista, ¿no? Te vas a deslizar y está cubierta de hielo, y te vas a deslizar sobre esa pista en un trineo y luge es una palabra francesa que quiere decir trineo. Es un trineo, nosotros vamos acostados y los pies de frente, ¿no? Y la cabeza mirando arriba, así. Se alcanzan a velocidades de 140 kilómetros por hora. Y en algunas de las curvas, no en todas las pistas, pero en algunas de las curvas se alcanzan a 6 fuerzas de gravedad. Así que es durísimo. Es el único deporte olímpico que le toman el tiempo a la milésima de segundo, porque todo las cosas más chiquitas te pueden perjudicar el tiempo. Así que me viene bien que soy muy analítico, ¿no? Porque son todos analíticos. La gente que nos ve a nosotros y ven lo que hacemos se creen que somos unos locos, ¿no? Como los que se tiran de paracaídas. Pero los locos van y prueban otra locura el mes que viene. Nunca se quedan en ningún deporte suficientemente largo para aprender y para llegar a ser buenos. Y eso lleva tiempo y dedicación. Es otra mentalidad. ¿Recuerdas tu primera competencia? ¿Las sensaciones de competir? Mirá, primero te digo la primera vez que me tiré. Cuando fui a Lake Placid, como 2 meses o 3 meses a lo sumo, después de haber visto ese patinador por televisión, yo estaba en Lake Placid y era la primavera. Así que voy a esta pista, pero no tiene hielo. Vamos a aprender sobre rueditas. Nos tirábamos de más o menos de unos 800 metros en vez de 1400 y alcanzábamos velocidades como de 70 kilómetros por hora, pero sobre ruedas y sobre Portland. O sea que si chocas ahí es directamente al hospital, ¿no? Y ahí aprendimos lo básico de cómo manejar el trineo. Y después, cuando llegó el próximo invierno, entonces ahora la cosa era sobre hielo. Y la diferencia entre hacerlo con ruedas, ¿no? Donde tenés mucha tracción, y el hielo es la misma diferencia que caminar y patinar, ¿no? Ese trineo para todos lados no te hace caso y chocas como loco, es una locura. Y a lo mejor
chocaba, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo. Uno ni tiene idea, ¿no? De dónde está, a qué altura estás en esa curva, o si la entraste muy rápido, o muy temprano, o muy tarde, ¿no? Y la trayectoria. No tenés esa sensación todavía. Y si chocabas, por ejemplo, en la curva 8, y le preguntaba al coach, al entrenador, ¿por qué choqué? Dice, porque no la arreglaste en la curva 6, por eso. En la 6 entré tarde, pero ni me daba cuenta, en la 7 más tarde, y en la 8, ¡pah! ¿No? Y así que brutal, el primer 2 años era brutal. Y ahí es donde sufrí muchas heridas. Pero los segundos 2 años, ¿no? Cuando empezó las competencias en serio, imagínate que sos un pibe de 16 años que recién le dieron el carnet, ¿no? de estudiante de manejar, ¿no? Y no sabe nada ese chico, no tiene nada de experiencia, es un peligro, ¿no? Para la sociedad. Y yo, de golpe, imagínate ese chico de 16 años que lo ponen y va a tener que correr contra Fangio o contra Fittipaldi o alguien así. No está a ese nivel, no puede. Entonces yo era un principiante de solo 2 años de experiencia, y estoy en un cuarto lleno de olímpicos, y algunos olímpicos, campeones olímpicos, y yo ni los podía mirar a los ojos porque no me sentía, no estaba en ese nivel. Y los alemanes dominan este deporte, y ellos me trataban como si fuera invisible, ¿no? Yo por ahí veía a algunos alemanes trabajando, ¿no? Preparando un trineo. Hans, ¿cómo estás? Nada, como si fuera invisible, ¿no? Y entonces eso me confirmaba que no debía estar ahí. Pero yo seguía, yo me enfocaba en que no te des por vencido, seguí, porque cada vez que te largás, son más puntos de Copa Mundial, y a lo mejor puedo alcanzar a los 50. Y un par de meses antes de las Olimpiadas de Calgary de 1988, clasifiqué. Y esas fueron las primeras. Y cuando entras marchando con el equipo argentino a la ceremonia de apertura, te sentí como si estás en el cielo, ¿no? Increíble. Toda la gente, ¿no? Haciéndote aplauso, y te sentís tan orgulloso, pero a la vez me sentía un poco triste por algunos de los que se habían dado por vencido ese primer año, que nos habíamos hecho amigos, y pensaba, esos que se dieron por vencido, ¿cómo se sentirán hoy? ¿No? Seguro que ni lo pueden ver por televisión, tienen que cambiar de canal porque les duele demasiado, y no van a poder ver las Olimpiadas por el resto de su vida, ¿no? Van a tener ese remordimiento por haberse dado por vencido, ¿no? En vez de seguir. Y la persona que hizo todo lo que el entrenador les pidió, y no clasificó por una centésima de segundo en la última carrera, ¿no? Que quedó 51 en vez de 50, esa persona está triste, pero cuando se está lavando los dientes en la mañana y se está mirando en el espejo, puede estar bien, ¿no? Erguida, y saber que es mejor persona por haber intentado, ¿no? Porque el intentar de alcanzar un sueño así tan fuerte hace que tengas que buscar, ¿no? Que pelear, y cuando te esmerás tanto, encontrás algunas cosas que ni sabías que tenías, y ahora esas cosas que las puedes usar por el resto de tu vida. O sea que ganar o perder, igual, si uno no se da por vencido, uno gana, porque se entorna una persona mejor. ¿Te das cuenta? Es lo que hablábamos en esta cuestión de la frase inicial. El triunfar, hay que tener el coraje para triunfar. Hay que tener coraje. Sí. Todos tienen miedo, ¿no? La gente se cree que nosotros no tenemos miedo. Yo los primeros 25 años haciendo el luge tenía un miedo de loco, ¿no? Pero lo hacía a pesar del miedo, porque no podía dejar que el miedo me ganara, ¿no? Y el coraje quiere decir que uno está dispuesto a hacer, ¿no? Lo que te da miedo. Si no hay miedo, no hay coraje, ¿no? Entonces hay que tener coraje de empezar, ¿no? Porque mucha gente habla, dice, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no hacen nada, ¿no? Porque le tienen miedo de tirarse el lance. Entonces hay que tener ese coraje de empezar, y todo es difícil al principio porque uno no sabe cómo hacerlo. Entonces hay que tener ese coraje de perseverancia, ¿no? De aguantar hasta que aprendas cómo hacerlo bien, y después tarde o temprano empezás a triunfar. Pero hay que tener coraje.
Ese Cagliari 1988, ¿qué, qué recordás de ese juego, de ese primer juego? Los canadienses, especialmente los de esa ciudad de Calgary, son muy amistosos. Entonces nos sentíamos re bien, nos dieron una bienvenida bárbara, tenían un entusiasmo, era como participar en un mundial en la Argentina, ¿no? O en Italia, un lugar así. Y nos sentimos de lo más lindo. Y el Luge, por suerte, tenemos el mejor, somos los primeros. Las Olimpiadas son 3 fines de semana, 17 días en total. La ceremonia de apertura es el viernes. Nosotros nos tiramos 2 veces el sábado, 2 veces el domingo y se terminó. Y el resto del tiempo, espectadores para ver a los demás. Pero para poder correr tenemos que venir una semana antes, ¿no? Para tirarnos, hacer los descensos de práctica. Y entonces, como somos uno de los primeros atletas que entran a la Villa Olímpica, nos hacemos amigos de todos, ¿no? De todos los cocineros, toda la gente, todos los voluntarios, así que nos tratan de lo más lindo. ¿Recordás algún detalle en particular de ese juego? Ese juego, no sé si en Argentina se salieron estas películas, pero habían unos jamaiquinos que era la primera vez, era su primera olimpiada en bobsled, ¿no? Que es la misma pista nuestra, pero es un trineo que parece un autito, ¿no? Que van todos adentro. Y era insólito, ¿no? Que tipo un equipo de Jamaica que haga eso, y Disney le hizo una película que se llama Jamaica bajo cero, ¿no? Es una película que tiene como 20 años. Y también había un inglés que se llamaba Eddie the Eagle. Eddie, no me acuerdo, Eddie the Eagle quiere decir Eddie el águila, ¿no? Porque él hacía salto de esquí. Pero había visto una trampa donde se podía meter y sus saltos eran como de 50 metros menos que los demás, ¿no? Y ese también tiene película. Y yo era el lugista, ¿no? Pero a mí todavía no me hicieron película. Pero fue lindo Canadá. Y después la segunda fue de 1992 en Albertville, en Francia, en los Alpes franceses. Esa no fue tan linda, la comida fue increíble, era toda una comida de gourmet, pero en Calgary todo se llevaba a cabo ahí, en una villa, estábamos todos los atletas ahí. Pero en los Alpes estaban todos divididos en pueblitos, ¿no? Cada deporte en una montaña distinta. Entonces casi nunca nos veíamos y no se sentía como una Olimpiada, se sentía como una Copa Mundial. Y los franceses no tenían nada de entusiasmo comparado con los canadienses. La tercera fue en el 2002 en Salt Lake City, en Estados Unidos, y esa sí, una locura. Los americanos son totalmente locos por las Olimpiadas, y esa fue la mejor de todas, ¿no? Nos trataron de primerísima. Y la cuarta fue Vancouver en el 2010. Pero yo hice las primeras 8 años sin parar, ¿no? Y de esos 8 años me perdí 7 Navidades fuera de casa, ¿no? Porque no tenía la plata, yo me pagaba todo yo mismo. Y no, era insólito tener que volver a Navidad y Año Nuevo y después volver a Europa a seguir corriendo, no tenía para eso. Y después de esos 8 años ya estaba cansado, mentalmente cansado, y dejé. Y por 6 años no hice nada de luge. Y después mi entrenador, que era un austríaco, me empieza a hablar por teléfono y me dice, Rubén, 5 años antes de las Olimpiadas de Salt Lake City, me empieza a llamar. Me dice, che, Rubén, bueno, che no me dijo porque es austríaco, ¿no? Pero me dijo, tenés que volver porque el luge necesita a la Argentina, ¿no? De nuevo, le faltaban países, y entonces cuando le faltan países me llaman por teléfono, ¿no? No, ya está bien, ya no quiero hacer más eso, gracias, pero no gracias. ¡Buah! Y le colgué. Y me sigue llamando, insistiendo, y me dice, ok, tengo una propuesta. Vos venite a Calgary, tengo un campamento de 2 semanas ahí, yo te pago la estadía, la comida, los descensos, porque nos tiramos 5 o 6 veces por día y nos cobran $40 por descenso, y eso nos cuesta, nosotros tenemos que pagarlo.
te pago todo por 2 semanas. Y pensé, wow, a este realmente debe necesitar a la Argentina. Entonces ahí se me ocurrió, le dije, ok, yo tengo una propuesta para vos. Yo tengo un hermano, Marcelo, es menor, tiene 3 años menos que yo, y él me ha visto ir a las Olimpiadas 2 veces, y yo he visto la mirada, ¿no? Cómo me miraba. Y si esa propuesta va para él también, faltan 5 años, a lo mejor puede también clasificar, llegar a ser, estar entre los primeros 50. ¿Y cuántos años tiene? Y porque él, austríaco, había sido campeón mundial 3 veces, ¿no? Él empezó a los 5 años. Tiene mi mejor descenso de mi vida, para él es una porquería, ¿no? Es otro nivel. La cosa es que, ¿cuántos años tiene? Tiene 30 años. ¡30 años! ¿Estás loco? Ay, pero lo tenés que ver, es un superatleta. No, no es superatleta, es un arquitecto, ¿no? Pero mentalmente es fuerte. Y la fortaleza mental es muy, muy importante en todos los deportes, pero en nuestro deporte es más importante todavía, porque no es un deporte bien atlético. Y yo sabía que era mentalmente fuerte. Y entonces le dije, no, lo tiene que ver. Bueno, está bien, que venga también. ¡Bah! Y me cuelga. Y voy a la oficina de Marcelo, y le digo, mira, tengo una propuesta. Tenés 2 semanas gratis, le expliqué más o menos, 2 semanas gratis, vacaciones en Canadá. ¿Qué te parece? Sí, me puedo morir en estas vacaciones tuyas, ¿no? Es decir, eso es una posibilidad, pero podrías llegar a ser olímpico. Pensá, podrías ser el arquitecto olímpico. Uy, ahí empezó a sonreír. Digo, eso suena lindo. La cosa es que empezó a aprender. Él también se quebró unos cuantos huesos. En la última carrera de clasificación, yo ya había clasificado, pero él no tenía los puntos, no iba a llegar. Y después en la última carrera, no sé cómo, pero tuvo un resultado increíble, se ganó, le dieron una cantidad de puntos y quedó 49 en el mundo. O sea que clasificó. La primera vez que 2 hermanos clasificaron para competir uno contra el otro en las Olimpiadas en este deporte. Así que es insólito, su historia es más insólita que la mía. Pero cuando él decidió, ¿no? Cuando fue, a él le gustó el deporte de lucha. A mí no me gustaba mucho, pero a él le gustó. Él es más tranquilo. Yo soy medio nervioso, que no es bueno para mi deporte. Pero él es más tranquilo y él le gustó. Y cuando decidió que lo iba a hacer, empezó a comer bien, empezó a ir al gimnasio, ¿no? Estas fotos que se ven en las revistas, ¿no? De un gordito y después un musculoso, era él, ¿no? Se transformó. Él se comprometió a hacer lo necesario para llegar, y llegó. Y se la sacó de encima. Fue una vez y ya no le interesa volver más. Y para mí es como una droga. Esa fue la tercera. Ahí empecé a ser conferencista en el 2002 en Salt Lake City. Cuando terminé, empecé por casualidad. Un chico me pidió que fuera a hablar a su escuela, y eso se tornó en un negocio de conferencista, y ya mis conferencias, estoy esperando a ver si la IPF o alguna compañía argentina me viene a contratar, ¿no? Para inspirar a su gente. Pero la cosa es que en Estados Unidos más de 100 de las compañías Fortune 500, ¿no? Me han contratado ya para inspirar a su gente. Y ahí empezó eso, en el 2002. Y por 6 años estaba creciendo mi negocio y escribiendo libros. Y después, una vez que el negocio iba fuerte, me aburrí y yo necesitaba otro desafío. Y ahí es que me enteré que ninguna persona había competido en 4 Olimpiadas de invierno en 4 décadas distintas. O sea que si yo clasificaba una vez más, iba a romper el récord. Y dije, bueno, vamos a ver. La cosa es que cuando yo fui, la primera fue en Calgary, la segunda fue en Albertville. Después, entre la segunda y la tercera, pasaron 10 años. Entonces, cuando yo fui a la Villa Olímpica de Salt Lake City, después de 10 años, ¿no? Desde la última, tenía 39 años. Y todos los demás tenían 20, 25 años. Me sentía como un padre que iba a visitar a los chicos a la universidad, ¿no? A los hijos de la universidad. Y todos me preguntaban lo mismo, ¿qué deportes entrenás? Y le digo, no, soy atleta. Y me miraban así de arriba para abajo y dicen, no, en serio, ¿qué deporte? No, ni me creían.
Entonces imagínate, en la de 2010 tenía 47 años. Entonces ahora se creían que era el padre de uno de los entrenadores. Pero eso demuestra que si uno quiere, uno puede. Si está dispuesto a hacer el trabajo, ¿no? Si tenés el deseo suficiente que te inspire a hacer el trabajo necesario, se puede hacer cualquier cosa, pero hay que darle. ¿Recordás algún detalle de Salt Lake que te haya gustado? Salt Lake City me encantó porque los voluntarios, habían 15.000 voluntarios para hacer funcionar las Olimpiadas. Y nos trataban de bien, increíble. Y cuando terminó esa Olimpiada, todos estábamos a punto de llorar porque no queríamos quedar. Era tan lindo como nos trataban. Y fue especial. Ahí es donde vos conocés a Germán, entonces. Ahí lo conocimos a Germán porque él hizo el Skeleton y nosotros hicimos el Luge. Así que Marcel, por ahí tengo alguna foto de los tres. Mencionabas esta cuestión de vivir un Juego Olímpico a los 47 años, que era Vancouver 2010. ¿Cómo es vivirlo a esa edad, a un Juego Olímpico que vos lo llamabas como algo que, no sé, como una droga en este sentido? Sí, mira, cuando tenía 39 en Salt Lake City y que toda la gente estaban asombrados de mi edad, empecé a creer eso, ¿no? Eso, las autocreencias que a veces te pueden eliminar. Y empecé a pensar, bueno, esta seguro que va a ser la última, porque sin duda soy demasiado viejo, y ni me imaginaba que iba a poder volver más adelante, ¿no? Porque es cómo uno entrena la mente, ¿no? Eso ayuda si vas a fracasar o si vas a triunfar. Y ¿cuál era la pregunta? Lo de la edad. Y entonces en Vancouver más asombrados quedaron, pero mira, en Vancouver iban a ser los primeros 40 del mundo y no los primeros 50, porque van agregándole más deportes, pero quieren mantener solamente 3.000 atletas en invierno y 10.000 en verano. Entonces, si van agregando deportes, menos puestos por deporte. Yo siempre cuando sacaba la cuenta estaba más o menos rankeado 45 en el mundo. Así que de los primeros 40 voy a tener que hacer algo que nunca hice si quiero tener resultados mejores. Y el hecho de ser cabezadura y bulldog, que me ayudó a no darme por vencido por esos primeros años que fueron tan duros, también hacían que yo no le hiciera mucho caso al entrenador, ¿no? Yo aprendía todo a lo difícil. Entonces mi primer entrenador dice, sí, vos no eras, tu apodo no tendría que haber sido bulldog, porque vos eras medio bulldog y medio mula, eras cabeza dura como una mula. Entonces, si me hubieras hecho caso la primera vez que te enseñaba cosas, no te hubieras quebrado, no hubieras sufrido todas esas quebraduras. Entonces yo me prometí a mí mismo que el cambio que iba a hacer para tratar de clasificar a la cuarta, es que por más insólito que fuera lo que me dijera el entrenador, lo iba a hacer instantáneamente, ¿no? No lo iba a pensar dos veces. Si me decía que me tengo que cortar el cabello y quedarme calvo y ponerme el lápiz de labio para ser más rápido, vamos a hacerlo, ¿no? Ese es el nuevo Rubén, que le voy a hacer caso. Y ahí empecé a mejorar como loco, ¿no? Y por supuesto, si uno le presta atención al profesor o al entrenador, va a tener mejores resultados, ¿no? La cosa es que y era mentalmente más fuerte porque tenía más años y ahora, mira, estoy por cumplir 63 y me estoy deslizando más mejor que nunca y más consistentemente que nunca, porque mentalmente soy fuerte ahora y le hago caso al entrenador. Y así que quién sabe, uno nunca sabe, ¿no? Esta no va a ser, porque es un montón de problemas he tenido que no me están dejando ir a poder entrenar, pero solamente los primeros 25 van a clasificar a Milán, que es una locura. El entrenador me dice, tenés posibilidad, no es gran posibilidad, pero tenés posibilidad. Pero si Dios quiere, yo le dije, mira, esta no va a poder ser, pero
si sigo teniendo el deseo, porque hay que tener un deseo intenso para estar dispuesto a hacer lo necesario para llegar a una Olimpiada, ¿no? Y le dije, mira, mientras yo todavía tenga ese deseo, vamos a tomarlo un año a la vez y vamos a ver, a lo mejor dentro de 4 años vuelven a ser los primeros 40, qué sé yo, a lo mejor cambia algo o yo me sigo mejorando y vamos a ver. Y así que a lo mejor todavía. Ahora, entre todos los entrenadores del mundo, hay 2 entrenadores nomás que tienen más años que yo. Así que soy mayor que los entrenadores ahora. Pero entonces yo cuando le hablo a un grupo de gente y oyen mi historia insólita, salen pensando en las posibilidades, ¿no? Dejan de pensar en el miedo y les pasa a ellos lo mismo que me pasó a mí cuando vi a ese patinador, que lo vi a él y dije, si ese puede, yo también. Y a mí salen de mis charlas la gente pensando, si ese puede ser olímpico una sola vez, yo hago cualquier cosa, ¿no? Y entonces empiezan a enfrentar el miedo, que es lo que los estaba eliminando, y empiezan a tener buenos resultados. Entonces por eso que la mayoría de mis charlas son a grupos de ventas, ¿no? Para inspirarlos a que hagan más llamadas de teléfono, ¿no? Que vean a más gente, más prospectos. Si pudieras ponerle una palabra a cada uno de tus 4 juegos, ¿qué palabras usarías? Wow. Ay, eso nunca me han hecho esa pregunta. Qué bárbaro. A ver, la primera, bueno, y fueron diferentes motivaciones para los 4. La primera hubiera sido olímpico, por fin, estoy en el club, ¿no? Estoy en el club. No es una palabra, pero como te voy a hacer trampa. La segunda, 2 años después de la primera Olimpiada, los alemanes me empezaron a respetar, ¿no? Y entonces yo diría que la segunda es respeto, ¿no? Por fin me gané el respeto de los mejores del mundo, ¿no? No por la forma que me tiraba, pero por la garra, yo creo, y por no darme por vencido. La tercera, yo diría gozar y felicidad, porque nos trataron tan lindo que nos encantó. Y hacerlo con mi hermano también, ¿no? Familia, pondría ahí. Y la cuarta es 4 en 4 Olimpiadas en 4 décadas, ¿no? El primero que hizo eso. Entonces diría, qué sé yo, el viejo olímpico. Qué sé yo. No me esperaba esa pregunta, me agarraste bien. En esta cuestión de que mencionabas estas 4 ediciones en 4 diferentes décadas, ¿qué significa para vos eso? Es una forma especial, creo, ¿no? De demostrarle a la gente que si uno quiere, puede, ¿no? No hay excusas, no hacer excusas. A mí, mira, yo soy bien puntual. Si llego 30 segundos tarde, me hace sentir re mal. Y el otro día, el lunes, estaba haciendo una llamada de Zoom y yo normalmente solo tengo que apretar el link y apareces vos, no tengo que hacer nada. Pero esta era una llamada que yo tenía que programar y no me salía, no sabía el truco, ¿no? del Zoom. Y llegué 15 minutos tarde a la reunión con una señora que quería aprender cómo alcanzar sus metas. Y le pedí perdón, perdóname, no tengo excusa, la única es que, y le expliqué, ¿no? Tendría que haber aprendido a hacer el Zoom la semana pasada y lo traté de hacer así a la ligera y es culpa mía. Hay que ser responsable, ¿no? Entonces cuando alguien llega tarde o no hace lo que me había prometido y empiezan a hacer y empiezan con una excusa, yo pierdo respeto por esa persona y ni quiero estar cerca de esa persona, porque yo me rodeo de campeones que lo que dicen lo hacen, ¿no? ¿Cómo es o cómo te marca el olimpismo ahora? ¿Cómo me marca? Mira, en Estados Unidos, yo creo que en Argentina no es tanto porque en Argentina es fútbol. Pero incluso cuando terminamos la ceremonia de apertura de Salt Lake City, era un grupo de como 15 argentinos más o menos, ¿no? Marcelo, yo y los demás puros esquiadores. Y cuando terminó la ceremonia de apertura había un puente y acá estaba la Universidad de Utah, que es donde estaban nuestros
Donde vivíamos, ¿no? Por esas 2 semanas. Y entonces apenas llego, le hablo a una prima mía, Silvia, que vive en Hurlingham, ¿no? Y le dije, ¿nos viste por televisión? ¿Me viste? No, la ceremonia de apertura de las Olimpiadas ni la pasaron porque había un partido de segunda en televisión. Ahí me di cuenta que aunque me gane la medalla de oro, no pasa nada en Argentina. No va a impresionar a nadie. Pero yo no lo hago por eso, lo hago porque es algo que me importa a mí. Si pudieras sentarte a charlar con ese Rubén que le manda la carta a la marca número 1 de revistas de deportes en ese momento y pudieras charlar con él, ¿qué le dirías? Wow, qué buena pregunta, che. Mirá que he hecho cantidad, he estado en cantidad de podcasts en los últimos 20 años. Y esa pregunta nadie me la hizo y es buenísima. Yo le diría, mira, va a ser 10 veces, va a ser 100 veces más difícil de lo que crees que va a ser llegar. Pero va a valer la pena, no te des por vencido porque vas a llegar, podés llegar, es posible. La mayoría de la gente, cuando decide si va a tirarse el lance, ¿no? Para tratar de alcanzar alguna meta, empiezan a pensar cuál es la probabilidad. Y ese número que les entra en la mente, eso los derrota. Porque si piensan que es solamente 10%, no vale la pena. No vale la pena, no voy a intentar. Pero lo que tienen que preguntarse, en vez de cuál es la probabilidad, tienen que pensar en la posibilidad. ¿Es posible? ¿Sí o no? Si es posible, ¿lo querés hacer con todo el alma o no? Porque si no querés hacer con todo el alma, tampoco. Pero cuanto uno más se comprometa, ¿no? A luchar por alcanzar esa meta, la probabilidad se hace más grande, 10%, 15%, 20%. Mientras tanto, todos los demás están dando por vencido. 60%, 80%. Ay, se quebró un brazo. 60%. Se quebró el otro hueso. 40%. Ay, pero volvió. 80, 90, 100. ¡Pum! Olímpico. Uno controla la probabilidad. Así que hay que pensar en la posibilidad. Y no hablar. Y si una persona común y corriente te dice, tenés que ser realista, no sos real, ¿no? Tenés que ser lógico. No. Los realistas y los lógicos nunca alcanzan nada. Tenés que hacerlo, tirarte con todo y va a ser un viaje increíble. Si a esta entrevista le pudieras poner un nombre, ¿cuál sería? Wow. La pasión por un sueño podría ser, ¿no? Porque yo siempre, y esa pasión, aunque no lo creas, yo soy introvertido. Y prefiero estar leyendo un libro que hablando con la gente. Pero cuando empiezo a hablar de cómo superarse o de las Olimpiadas, es como si fuera... Yo soy Clark Kent en la vida real. Pero cuando hablo de algo que me apasiona, me convierto en Superman. ¿Puedes creer? Cuando mis amigos me ven en el escenario, a lo mejor hablándole a 10.000 personas en una conferencia grande, y me ven por primera vez, no pueden creer. Dice, ese no es Rubén. ¿Quién es ese? ¿No? Porque me transformo. ¿Pero eso qué? ¿Por qué? Es porque la pasión, es la pasión del sueño que te cambia. Y hay que dejar que te cambie. No tenés que tratar de ser cool, ¿no? Y verte, a lo loco, tírate con todo. Porque la gente que quiere ser cool nomás no logra nada en la vida. Si pudieras invitar a otro deportista olímpico o paralímpico, ¿a quién invitarías? Mira, yo a los argentinos no los conozco porque nunca nos vemos. Así que, pero me hubiera encantado conocerlo hace 2 años me tocó una conferencia y lo conocí a Sugar Ray Leonard, el boxeador. Y charlamos un rato. A él no le gusta que le digan ex campeón, ¿no?
Y a mí no me gusta que me digan exolímpico. Yo digo, no, si fuera astronauta, soy astronauta por el resto de mi vida. ¿Por qué me decís exolímpico? Soy olímpico. Llegué. Entonces teníamos eso en común y ahí empezó la conversación. Pero Vilas, me encantaría, ¿no? Guillermo Vilas, no es olímpico. A lo mejor fue olímpico, quién sabe. Messi, por supuesto, me encantaría. A Maradona nunca me gustó porque tenía esa actitud, ¿no? Era un gran atleta, pero no me caía mal de la forma de ser. Era medio como Tyson, ¿no? Pero Messi me encanta su forma de ser, ¿no? Y es una persona familiar, qué sé yo, me encanta. Nos representa bien. Y gente así, ¿no? Mohamed Ali me hubiera encantado también. Y si pudieras cerrar con algún consejo de lo que venimos charlando para quienes nos escuchan, ¿qué le dirías? Si tenés un sueño, rodeate de gente que también, gente que hayan alcanzado grandes cosas, porque esos siempre te van a alentar y te van a abrir puertas y te van a dar buenos consejos. No te rodees con la gente que se queja. Si se quejan, si no hacen nada, esa gente te puede dar dudas, te puede llenar la mente de dudas y hacer que te des por vencido. Entonces rodeate de los campeones, porque ellos te van a ayudar. Rubén, para mí la verdad que es un placer, la verdad, haber conocido el Luch por primera vez, haber conocido tu historia en esta locura que se podría decir de ser olímpico 4 veces en 4 décadas distintas. No se ve todos los días, así que la verdad que para mí es un placer enorme. Bueno, gracias, profe, gracias. No, si venís alguna vez a Estados Unidos, acá, buscame, ¿no? Así, ¿no? Nos comemos un asadito. Y si por fin la YPF o alguna compañía argentina me contratan, a ver si nos vemos allá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero bueno, un abrazo. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.